Claro. No, bueno, se supone que es ahí. Bueno, vemos cómo sale esto. Bueno. Bueno, vamos a empezar primero definiendo lo que es esterilidad e infertilidad. La esterilidad es la incapacidad de lograr el embarazo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes y no protegidas, sin el uso de métodos anticonceptivos. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de esterilidad primaria cuando una pareja nunca ha podido lograr un embarazo, y esterilidad secundaria en aquellas parejas que ya tienen un hijo y cuando buscan el segundo embarazo, ese embarazo no llega luego de más de 2 años de búsqueda. Hay quienes hacen la distinción de esterilidad e infertilidad, como si son cosas diferentes. En Estados Unidos, esterilidad e infertilidad son sinónimos, pero en Europa hacen la distinción de esterilidad por un lado e infertilidad, y le llaman infertilidad a aquellas parejas que son capaces de lograr un embarazo, pero ese embarazo no llega a término y termina en un aborto. Esas son las definiciones. Y la esterilidad es un problema de salud muy importante a nivel mundial, afecta el 10% de las parejas a nivel mundial. O sea que es un problema que ustedes como médicos seguramente se van a enfrentar en la práctica clínica, no porque hagan ginecología, sino muchas veces en la consulta de medicina general. Y como concepto, la especie humana es mala reproduciéndose. La capacidad de lograr embarazo en un mes de búsqueda se llama fecundabilidad, y en el primer mes de búsqueda es de un 20% para las parejas sanas que buscan embarazo. A los 6 meses el 60% lograron el embarazo, y al año el 85% de las parejas sanas logran el embarazo. Es por eso que recomendamos que luego de un año y cumpliendo el criterio de la definición de buscar embarazo y ese embarazo no se produce, se recomienda la consulta. Eso es en términos generales. Hay excepciones. Cuando la mujer tiene más de 35 años, no se recomienda esperar un año, sino que luego de 6 meses de búsqueda sin éxito, se recomienda que haga la consulta. O pacientes que tienen ciclos menstruales irregulares, o antecedentes ginecológicos importantes, o antecedentes de haber buscado embarazo con anteriores parejas sin éxito, se recomienda que la consulta no sea al año, sino que sea a los 6 meses. La infertilidad, esto es un tema que me interesaba destacar, es una situación impensada e inesperable para las parejas. Los trastornos o las disfunciones reproductivas repercuten en múltiples aspectos a nivel de la pareja: la sexualidad, en el humor, en los proyectos, en la vida social. Puede generar trastornos orgánicos y psicológicos, emocionales. Tiene un fuerte impacto en lo que es la calidad de vida de las parejas. Las parejas infértiles tienen menos probabilidad de lograr embarazo por ciclo comparado con la media de la población normal. Y hay dos grupos de parejas infértiles: aquellas que no van a lograr un embarazo si no interviene un médico, por ejemplo, varones con azoospermia, después vamos a hablar de lo que es eso, o las parejas que podrían lograr un embarazo, pero en mayor periodo de tiempo. Y el tiempo en reproducción vale oro. Bueno, y estamos hablando de la incapacidad de lograr el embarazo y las definiciones de esterilidad e infertilidad, pero ¿qué necesitamos para lograr un embarazo? Esa es la primera pregunta. Y acá les puse conceptos generales que vamos a ir mencionando. Este es el aparato reproductor femenino, acá tenemos la vagina, el útero con el cuello y el cuerpo uterino, las trompas a ambos lados del útero y los ovarios, ¿sí? ¿Qué necesitamos que haya para que el embarazo ocurra? Que hayan ovarios, y que esos ovarios tengan ovocitos, capaces de crecer en el ciclo menstrual y madurar un óvulo en la mitad del ciclo, día 14 aproximadamente, salir un óvulo maduro a nivel del ovario, y ser captado por la trompa de Falopio y alojado en el tercio externo de la trompa, y ponerse allí a esperar que lleguen los espermatozoides. El varón tiene que tener la capacidad de poder colocar estos espermatozoides en la vagina de la mujer. Tiene que haber una cierta cantidad de espermatozoides con una movilidad y una morfología adecuada para poder, a través del aparato genital, llegar a través de las trompas al encuentro del óvulo, que se encuentra en el tercio externo de la trompa, esperando la llegada de los espermatozoides. Entonces, una vez que se produce ese encuentro y ocurre la fecundación, se forma el cigoto, luego se forma la mórula, y al cabo de 5 días ese embrión
llega a la cavidad endometrial, entonces allí se tiene que encontrar con una cavidad endometrial y un endometrio que sea receptivo para poder implantar ese embrión. ¿Sí? Entonces, repasando, necesitamos que hayan ovarios con ovocitos, que ocurra la ovulación en la fase media del ciclo menstrual, que existan trompas que sean permeables y funcionantes para captar ese óvulo maduro, proporcionar el escenario donde ocurre la fecundación y transportar ese embrión fecundado hacia la cavidad endometrial. Tiene que haber un endometrio, que es el tejido que reviste la cavidad uterina, de buena calidad, para recibir ese embrión y permitirle que ocurra la implantación. Tiene que haber, por otra parte, espermatozoides en buena concentración, con buena movilidad y formas normales, y tiene que haber a nivel de cuello uterino, que esto omití decirlo, moco cervical de buena calidad, porque allí es donde va a ocurrir la capacitación de los espermatozoides para poder migrar y fecundar el óvulo. Estos serían los requerimientos básicos que necesitamos para que ocurra la fecundación. ¿Y cuál es el rol del especialista de reproducción? Identificar cuál es la causa de la infertilidad en esa pareja y proponerles un tratamiento adecuado de acuerdo a la edad fundamentalmente de la mujer y la evolución de la infertilidad. ¿Y cuáles son las causas de infertilidad? En general decimos que se dividen en 30, 30, 30 y 10%. Acá en este gráfico que les puse pone 30, 30, 25 y 15, pero básicamente son los porcentajes similares. Hay un 30% donde las causas son exclusivamente femeninas, otro 30% donde las causas son masculinas, un 25 a 30% donde existen causas mixtas, yo me atrevería a decir que es un poco más. En general siempre encontramos algún factor femenino y masculino en las parejas, y un 10 a un 15% de ESCA o EOD, como dice allí, que es la esterilidad sin causa aparente, que es el peor de los escenarios, porque las parejas cuando llegan a nuestra consulta, luego de un año, a veces más de búsqueda de embarazo, lo que están buscando es una explicación a por qué ese embarazo no se produce. Y a veces pasa de que los estudiamos y no encontramos una causa que explique esa infertilidad. Y bueno, tenemos tratamientos, por supuesto, para ofrecer, pero para las parejas es una de las situaciones más difíciles de afrontar porque se ven enfrentados a una situación donde no tienen una causa que les explique lo que les está sucediendo. Si vamos a hablar exclusivamente de las causas de esterilidad femenina, las dividimos de acuerdo al sector del aparato genital que está comprometido. Vieron que hablamos del cuello, del cuerpo uterino, de las trompas y de los ovarios. Y bueno, allí se encuentran las explicaciones de las causas de esterilidad femenina. El 40% se debe a un factor ovárico, ya sea por falta de folículos o por alteraciones en la ovulación. Un 30% se explica por el factor tubo peritoneal, o sea, por afectación de las trompas, de su anatomía o de su funcionalidad. Un 18% se debe a un factor uterino o a un factor cervical, alteraciones, malformaciones uterinas, miomas, pólipos, causas que alteran la anatomía natural del útero y del cuello uterino, el antecedente de haberse hecho una cirugía a nivel de cuello, como es un cono cervical. Y un 12% se atribuye a la endometriosis, capaz que oyeron hablar de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad donde el tejido endometrial se implanta fuera de la cavidad endometrial y sufre episodios de sangrado y procesos inflamatorios que distorsionan lo que es la anatomía normal del aparato genital femenino. Además afecta la calidad de los ovocitos y la calidad del endometrio. O sea, es una enfermedad bastante compleja y que compromete seriamente la capacidad reproductiva de las pacientes. Y luego tenemos las causas de esterilidad masculina, y se dividen en tres grupos: pretesticulares, testiculares o posttesticulares. Las pretesticulares son alteraciones hormonales que afectan la producción de los espermatozoides. Las testiculares son causas a nivel del testículo que afectan la producción de espermatozoides, tóxicos, quimioterapia, radioterapia, cirugías, procesos infecciosos, entre otras. Y las posttesticulares son causas que afectan no la producción de espermatozoides, sino la llegada de esos espermatozoides al eyaculado final, ¿sí? Causas obstructivas que pueden ser de causa infecciosa, en términos generales. Bueno, ¿y cómo encaramos el estudio básico de la pareja que nos está consultando porque no logran el embarazo? Primero tenemos que hacer un interrogatorio completo
donde lo ideal es que concurran a la consulta la pareja, no solamente la mujer. A veces nos pasa de que la que viene a la consulta es la mujer, pero lo que recomendamos es que consulte la pareja, porque tenemos que interrogar a ambos integrantes de la pareja y estudiarlos a los dos en forma simultánea. Vamos a hacer un examen físico completo. Nosotros examinamos a la mujer, el ginecólogo examina a la mujer, y cuando tenemos que hacer un examen físico en el varón, lo que hacemos es derivarlo ya sea al urólogo o al andrólogo, que es el especialista en reproducción para los varones. Vamos a pedir estudios paraclínicos, vamos a establecer un pronóstico y le vamos a plantear a esa pareja cuáles son las opciones reproductivas que les podemos ofrecer. No se asusten con todo lo que dice el interrogatorio, es bastante extenso, pero bueno, hay que abarcar un montón de aspectos de la historia que nos puede poner, nos puede orientar sobre cuál es la causa de esterilidad en esa pareja. Primero y más importante, la edad de la mujer. La edad es el principal factor indicador pronóstico para esa pareja, ¿sí? Ustedes deben saber, capaz que ya lo mencionaron, que la edad óptima para la reproducción en la mujer va de los 20 a los 35 años. Pero, ¿qué pasa? Cada día más nos encontramos en la práctica clínica habitual con mujeres mayores de 35 años y mayores de 40 años que llegan a la consulta porque no logran embarazo. No estamos en ese momento, en el momento óptimo para la reproducción, y cuanto más avanzada sea la edad de la mujer, peor es el pronóstico reproductivo. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Ocupación. ¿Qué tarea realiza la mujer y fundamentalmente el hombre? Luego lo vamos a ver porque tiene implicancias y puede estar vinculado etiológicamente a la causa de infertilidad. El motivo de consulta, y acá una cosa muy importante, estas parejas van a llegar a consultar porque no logran el embarazo, y no es lo mismo una pareja que está buscando embarazo hace 13 meses que una pareja que hace 10 años están juntos y nunca utilizaron un método anticonceptivo. Es de mucho peor pronóstico la historia prolongada de infertilidad. Antecedentes obstétricos, para saber si esa pareja tiene embarazos previos, si estamos ante una esterilidad secundaria o es una esterilidad primaria, nunca lograron un embarazo. O lograron embarazo y culminaron en abortos. Antecedentes ginecológicos, acá sí preguntamos todos los antecedentes. La historia menstrual de la paciente, a qué edad empezó a menstruar, si tuvo una menarca precoz, antes de los 9 años, si empezó a menstruar luego de los 14, 15, 16 años, cómo son sus ciclos menstruales, cuántos días dura el sangrado, cada cuántos días menstrua. Acá nos podemos encontrar con pacientes que tienen ciclos polimenorreicos, es decir, ciclos de menos de 21 días o ciclos de más de 35 días, lo que definimos como ciclos oligomenorreicos, o ciclos normales, que van de los 21 a los 28 días. ¿Ah? Eso es fundamental, interrogarlo, caracterizarlo. Por suerte hoy hay muchas aplicaciones en los celulares que usan las pacientes. Antes, hace unos años, preguntábamos el ciclo menstrual y la paciente no tenía idea ni cuándo había menstruado, ni cómo eran sus ciclos, ni cuántos días duraban, ni nada. Hoy, por suerte, gracias a la tecnología, le preguntamos a la paciente por su ciclo menstrual y saca el celular y te muestra, tengo esta aplicación, mis ciclos son de tantos días, dura tantos días el sangrado. La verdad que es una ayuda muy importante para lo que es la práctica clínica. Tenemos que interrogar si tiene dolor menstrual, dolor que muchas veces empieza antes que el sangrado menstrual y que acompaña la menstruación, la intensidad de ese dolor, si es un dolor leve, una molestia, o es un dolor intenso que le obliga a tomar analgésicos, tiene que hacer reposo. Hay mujeres que tienen síndrome neurovegetativo, tienen náuseas, tienen vómitos con el dolor. Son elementos que nos orientan a endometriosis, que dijimos hoy era una de las causas de esterilidad. Si ha tenido procesos infecciosos en el útero, ¿no? El flujo genital y el uso de óvulos, que eso es muy frecuente, la mayoría de las mujeres lo han tenido, sino la infección en el útero que haya requerido internación, antibióticos intravenosos. Eso puede haber generado una infección genital alta y comprometer la cavidad endometrial, pero sobre todo la permeabilidad de las trompas. El método anticonceptivo que utilizó previamente a buscar embarazo, si se cuidaba con métodos naturales, si usaba pastillas anticonceptivas o métodos hormonales, o si tuvo un dispositivo intrauterino. Muchas veces los dispositivos intrauterinos, muchas veces no, pero en algunos casos el dispositivo intrauterino puede predisponer a infecciones genitales altas que pasan desapercibidas
y la paciente se retira al GU para buscar embarazo, el embarazo no llega, y cuando hacemos un estudio para ver las trompas, vemos que las trompas están obstruidas. Si tiene una patología ginecológica conocida, muchas veces la paciente llega a la consulta y ya sabe que tiene miomas, que le sacaron una trompa porque tuvo un embarazo ectópico, le sacaron un ovario en el contexto de un quiste ovario. Bueno, el antecedente ginecológico de problemas ginecológicos que haya tenido, tenemos que ahondar e investigar. Y si tiene su control ginecológico vigente, esto es fundamental. En general llegan derivadas de otros colegas, otros ginecólogos que ya las han visto y les han hecho la colpocitología oncológica, ecografía mamaria si corresponde, examen de mama, mamografía si fuera, si correspondiera. En antecedentes obstétricos les dije que nos interesaba saber si esta paciente que nos está consultando ha tenido embarazos previos o no, para ver si es una esterilidad primaria o secundaria. También nos interesa saber si ha tenido pérdidas de embarazo, a qué edad ocurrieron esas pérdidas de embarazo, y si ha tenido embarazos ectópicos. Ustedes, embarazo ectópico, deben saber que es la implantación del embarazo fuera del útero. En un 90% de los casos se implanta a nivel de la trompa, que es un embarazo que no es viable, y el tratamiento en general es un tratamiento quirúrgico donde se saca la trompa. Entonces nos interesa saber si esa paciente tuvo el antecedente de un embarazo ectópico y perdió una trompa en ese contexto. A veces nos llegan pacientes que no tienen ninguna de las dos trompas, tuvieron un ectópico y el siguiente embarazo también fue un ectópico, y no es tan infrecuente. Siguiendo con los antecedentes personales, nos interesa saber si la paciente es portadora de una enfermedad médica crónica, si tiene antecedentes quirúrgicos, patologías médicas crónicas, sobre todo nos importan las patologías autoinmunes como el lupus, y hábitos tóxicos. Si la paciente fuma, consume alcohol, consume cannabis o otro tipo de drogas. ¿Sí? Dentro de los antecedentes familiares, de enfermedades ginecológicas en la familia, cánceres, enfermedad tromboembólica venosa, eso más que nada con respecto a los tratamientos, y si existen en la familia antecedentes de abortos. Antecedentes sexuales, los de siempre, infecciones de transmisión sexual, dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, y sinusorragia, que es sangrado con las relaciones sexuales. Y frecuencia de las relaciones sexuales. Esto es muy importante, aunque parezca tonto. Dijimos en la definición de esterilidad, que es la imposibilidad de lograr embarazo luego de un año de relaciones sexuales frecuentes. Nadie define lo que es frecuente, pero a veces nos pasa de pacientes que llegan a la consulta y cuando preguntamos frecuencia de las relaciones sexuales, nos dicen que mantienen relaciones sexuales una vez al mes, por temas de viaje, laborales o lo que sea. Entonces, en ese caso, y sí, puede llegar a pasar un año y no haber logrado el embarazo, porque si no coincide esa relación sexual mensual con el periodo fértil de la paciente, es poco probable que ese embarazo ocurra. Entonces, esto, aunque parezca tonto, hay que interrogarlo. Y muchas veces nos encontramos con explicaciones a por qué ese embarazo no ocurre. Y si existen disfunciones sexuales, sobre todo, a veces tenemos disminución de la libido, las parejas no tienen interés o ganas de mantener relaciones sexuales, disfunción eréctil en el varón, en fin, estas cosas hay que interrogarlas. Y después nos interrogamos al varón, por supuesto, en la consulta. Ya les aclaré que nosotros no hacemos el examen físico del varón, el ginecólogo no examina al varón, pero si ve en la historia clínica de ese paciente que existen elementos que requieran una consulta, se puede derivar al urólogo o al andrólogo. En general preferimos al andrólogo porque tiene una visión más del aspecto reproductivo del varón que tanto el aspecto quirúrgico, que es el que se ocupa el urólogo. Bueno, al varón, por supuesto, le vamos a preguntar su edad, su ocupación. Hay ocupaciones que para reproducción se consideran de riesgo. Los varones que trabajan en panaderías, que están expuestos a hornos de altas temperaturas. La alta temperatura a nivel testicular tiene un efecto deleterio. Los varones que trabajan en actividad agrícola y están expuestos a pesticidas, herbicidas, eso tiene efecto tóxico a nivel de los espermatozoides. Los que hacen ciclismo también tiene un efecto deleterio a nivel de la calidad espermática. Antecedentes médicos del varón, como siempre, antecedentes quirúrgicos, sobre todo genitales, si de niño tuvo alguna cirugía a nivel de los genitales, a nivel de testículos, consumo de fármacos, a veces los que hacen, como es, actividad física, no me sale ahora el nombre, bueno, los que hacen actividad física a veces usan testosterona para potenciar el desarrollo muscular. La testosterona en los varones es un anticonceptivo.
y a veces ellos no lo saben. Si tiene hijos, eso no es garantía de fertilidad. Muchas veces me pasa con parejas que la mujer no tiene hijos, pero el varón sí, ya tiene 1, 2 o 3 hijos, y cuando le decimos que se tiene que hacer un espermograma, dice que no se lo va a hacer porque ella tiene hijos y ya sabe que es fértil. Eso no es así. La calidad espermática disminuye a lo largo del tiempo, y siempre hay que corroborarlo con un estudio. Y los tóxicos, esto es muy importante. Hay muchas personas que consumen cannabis de forma recreativa y creen que eso no es una droga. El cannabis tiene un efecto deleterio muy importante a nivel de la calidad espermática. O sea que tenemos que interrogar consumo de tabaco, alcohol, drogas y especialmente cannabis. Bueno, hasta acá es examen físico. No sé si tiene examen físico, perdón, el interrogatorio, que es bastante extenso. La consulta en reproducción, ustedes saben que las consultas de ginecología, en una policlínica de ginecología, tenemos para ver un paciente entre 12 y 15 minutos, para una consulta ginecológica común. Para una consulta en reproducción, la consulta nos lleva entre 30 minutos, si la hacemos rápido, hasta a veces 1 hora. Hay que hablar mucho y hay que interrogar un montón de cosas en la pareja. En general el primer encuentro es bastante extenso, entonces les va a parecer que hay un montón de información acá. Después del interrogatorio pasamos al examen físico de la paciente. Muy importante, índice de masa corporal, el peso y la talla de la paciente. Si tenemos enfermería, le pedimos, porque a veces preguntamos cuánto pesa y cuánto mide, no tienen idea, entonces es un elemento importante poder pesar y medir a la paciente y calcular su índice de masa corporal, que se calcula como peso sobre talla al cuadrado. Normopeso se considera entre un índice de masa corporal entre 20 y 25. Entre 25 y 30 es sobrepeso y más de 30 obesidad. Ustedes saben que la obesidad tiene una alta prevalencia en nuestra población y es un factor de mal pronóstico para lograr el embarazo y en vistas a realizar un tratamiento. Las pacientes con sobrepeso o obesidad responden peor a los tratamientos de estimulación para un tratamiento de reproducción asistida, tienen mayor incidencia de complicaciones y mayor tasa de aborto. O sea que en esto, cuando comienza el examen físico, hacer especial énfasis en el peso de la paciente, después vamos a ver las recomendaciones que le vamos a hacer. Examen de piel y mucosas, fundamentalmente lo que buscamos es hirsutismo, que es el exceso de vello, acantosis nigricans, que es áreas de piel que están más oscurecidas y hiperpigmentadas, sobre todo en axilas y cuello, que son marcadores de insulinoresistencia. A nivel de cuello valoramos la presencia de bocio, en las mamas vamos a buscar particularmente nódulos, sobre todo si están presentes para estudiarlos, porque necesitamos saber si la paciente es portadora de un nódulo mamario antes de iniciar cualquier tratamiento de reproducción. Examen de abdomen como siempre, y el examen genital, examen genital con inspección superficial y profunda, con la colocación de un espéculo, y el tacto vaginal, valorando el útero y los anexos. Esto como cualquier examen ginecológico normal. Y después vamos a pasar a los exámenes paraclínicos que le vamos a pedir a esta pareja. Hay una valoración paraclínica que es básica, como un checklist que hacemos con todos los pacientes de reproducción, y después los exámenes se adaptan a cada pareja. Pueden existir exámenes que no son primera línea en alguna pareja en particular, pero que nosotros tenemos que pedirlos desde el vamos. La paraclínica tiene que ser, por supuesto, que costo efectiva, mínimamente invasiva, y el objetivo va a ser valorar ovulación, la integridad anatomofuncional del útero y las trompas, y el factor masculino. Y ahora lo vemos cómo hacemos. Este esquemita yo lo tengo en la consulta, y se los muestro y se los explico a los pacientes, para explicarles por qué les voy a pedir qué exámenes y para qué los hacemos. Porque la idea no es que se vayan con un listado enorme de estudios para hacerse, sin saber para qué son y por qué los tienen que hacer. Y un alto porcentaje de pacientes que nos vienen a consultar porque no logran ese embarazo, creo que un porcentaje muy bajo es el que realmente concreta el tratamiento, porque son procesos que son bastante largos, bastante difíciles para las parejas, involucran la realización de un montón de estudios paraclínicos, los tratamientos a veces son agotadores para las parejas y algunas veces no los concretan, y entonces es un camino bastante largo, y lo importante es que estas parejas tengan toda la información que ellos necesiten para saber por qué se están estudiando y para qué se están haciendo las cosas. Entonces este esquemita yo lo uso en la consulta,
y les explico a ellos más o menos lo que les dije al principio de la presentación cuando hablamos de qué cosas son las que se necesitan para lograr el embarazo. Y siempre les explico que para conseguir el embarazo precisamos tener óvulos, tener espermatozoides y que el lugar, Marisa de Lepiane, que es una ginecóloga de una gran trayectoria acá en Montevideo, en nuestro país, les dice que tienen que haber óvulos, que tienen que haber espermatozoides y que el escenario donde se van a encontrar, que es el aparato genital femenino, tiene que estar bien en buenas condiciones. Y yo lo adopté para la práctica clínica porque me parece que está bueno explicarlo así. Entonces, óvulos. Acá tenemos el ovario con sus ovocitos, y siempre les explico esto a las pacientes. Las mujeres nacemos con una cierta cantidad de óvulos. Es como una cajita que nos toca a cada una, y es lo que nos tocó para toda la vida. ¿Sí? Esa cajita en algunas mujeres va a estar más llena, en otras mujeres va a estar más vacía. El embrión de sexo femenino dentro del útero materno tiene alrededor de las 20 semanas entre 5 y 7 millones de ovocitos. Cuando nace, nace con 1 millón de ovocitos. O sea, la mayoría, millones de ovocitos, sufren atresia, es decir, muerte celular programada. Y la mujer, la niña, la beba de sexo femenino, nace con 1 millón de ovocitos. Al momento de la menarca, tiene 100.000 ovocitos, ¿sí? O sea, se van gastando a lo largo de la vida. Es un gran desperdicio que hace el ovario. A diferencia del varón, los varones empiezan a producir espermatozoides en la adolescencia y los producen cada 72 días, renuevan su camada de espermatozoides. Hay camadas que son muy buenas y hay camadas que son muy malas, porque ese varón en ese periodo de tiempo tuvo un proceso infeccioso, tuvo COVID, que hace estragos en el espermograma. Entonces, son diferentes los procesos para la síntesis de las gametas. Entonces, en la mujer, volviendo a este tema, nacemos con una cierta cantidad de óvulos y se nos gastan a lo largo de la vida, ¿sí? A partir de los 35 o 36 años en las mujeres, esta cajita se empieza a vaciar mucho más rápidamente, ¿sí? Y no solamente empieza a disminuir la cantidad de ovocitos que hay, sino la calidad de los ovocitos, ¿sí? Lo que hace que si la mujer se embaraza tiene más riesgo de tener un aborto. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la reserva de óvulos de esa paciente? ¿Cómo vamos a saber si tiene ovocitos o no? Un elemento clínico que nos orienta es que menstrue regularmente, que menstrue cada 28 días, más o menos 7. Pero no todas las mujeres que menstruan regularmente ovulan. Hay un 30% de mujeres con ciclos menstruales regulares que no son ovulatorios. Entonces, tenemos que ir a estudiar las hormonas de día 3 del ciclo. Es un examen de sangre que se hace en la fase inicial del ciclo. El primer día de la menstruación se considera día 1. El tercer día, lo ideal es hacer una extracción de sangre y dosificar las gonadotrofinas, es decir, FSH, LH y el estradiol, que es una hormona que produce el ovario. Con esas dosificaciones vamos a tener una idea de cómo está la reserva ovárica en esa paciente. Otro estudio que pedimos para ver cómo está la reserva de óvulos es una ecografía ginecológica transvaginal que también se hace al inicio del ciclo. ¿Por qué? El ovario, al inicio del ciclo, lo que hace es reclutar un grupo de ovocitos, los hace crecer y de ese grupito selecciona el mejor, que es el que se va a ovular en la mitad del ciclo. Una mujer que tiene una reserva ovárica normal recluta entre 10 y 15 folículos en día 3. ¿Sí? Miramos en los ovarios de esa paciente el día 3 del ciclo por ecografía transvaginal y contamos cuántos folículos hay de menos de 10 milímetros y tiene más o menos entre 10 y 15 ovocitos. Una mujer con una baja reserva ovárica recluta pocos, tiene pocos, recluta pocos. Entonces recluta menos de 7 u 8 folículos en total. ¿Sí? Y las mujeres con poliquistosis ovárica, que es un trastorno ovulatorio, tienen en día 3, contamos si hay, la definición dice más de 12 folículos por ovario, pero tenemos 20, 30 folículos, ¿sí? Y otro estudio que pedimos para valorar reserva ovárica es la hormona antimülleriana. Es una hormona que producen las células granulosas de los folículos primarios y primordiales, y que nos da una idea de cómo está la reserva de óvulos, de ovocitos en esa paciente. El valor normal de la hormona antimülleriana va de 1.1 a 3.5. Con esos tres elementos
hormonas de día 3, ecografía ginecológica transvaginal el día 3 del ciclo y la hormona antimuleriana, tenemos una idea de cómo está la reserva ovárica en esa paciente. Bueno, sabemos que tiene óvulos. ¿Ovula? Es decir, a mitad del ciclo hay un ovocito maduro que sale de ese ovario y se forma en el ovario un cuerpo lúteo, cuerpo amarillo que sintetiza progesterona, que es la hormona encargada de preparar el útero para recibir un eventual embarazo. Podemos determinarlo de dos formas, haciendo un seguimiento folicular ecográfico o determinando progesterona en sangre el día 21 del ciclo. ¿Sí? Luego valoramos el aparato genital femenino. Cuando hagamos la ecografía de día 3 para contar los folículos que reclutó esa paciente, vamos a ver el útero. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Qué disposición tiene? ¿Está en No sé si soy yo, pero no se escuchó la última parte. ¿No? Ah, bueno, repito. Creo que se le está Se está cortando. trancando muchísimo. ¿Sí? A ver, voy a abrir la puerta, Sí, capaz que esa por ahí. última parte no se escuchó. Bien. Dicen que hay que abrir una puerta, la abrí ahí a ver si se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí se escucha claro. ¿Sí? Mejor, sí. Y capaz que apago mi cámara y capaz que con eso también. ¿Ahí se escucha bien? Ahora sí. ¿Sí? Sí. Voy a apagar la cámara entonces, que creo que con eso mejora. Entonces, les decía, valoramos reserva ovárica y ovulación, el aparato genital femenino y los espermatozoides. Reserva ovárica, determinamos el día 3 de la menstruación, el día 1 de la menstruación, primer día de la menstruación es día 1, al tercer día hacemos una extracción de sangre y medimos en sangre hormonas que produce la adenohipófisis y que regulan la función del ovario, que son la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, ¿sí? Y dosificación de estradiol, que es una hormona que sintetiza el ovario. Esas tres hormonas nos permiten evaluar cómo se encuentra la reserva ovárica en esa paciente. La ecografía de día 3 del ciclo es una ecografía ginecológica transvaginal que la hacemos el día 3 del ciclo y nos da una idea de cómo está la reserva de óvulos en la paciente. El ovario normal, al inicio del ciclo, lo que hace es reclutar un grupo de folículos y los hace crecer, y de ese grupo selecciona el mejor, que es el que se ovula, y el resto muere en el camino, ¿sí? Entonces, las mujeres con una buena reserva ovárica reclutan más de 10 folículos al inicio del ciclo. Miramos en la ecografía y vemos que el día 3 del ciclo tienen más de 10 folículos, sumando los dos ovarios, y esa mujer tiene una reserva ovárica normal. En pacientes que tienen una baja reserva ovárica, tienen menos de 8, 7 folículos. A veces hacemos una eco y nos encontramos con que la paciente tiene 1, 2 o 3 ovocitos. O sea, si hay poquitos folículos, se reclutan poco para crecer y ovular. Y otro procedimiento que hacemos es la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana es una hormona que está producida por las células granulosas del ovario y nos da una idea de cómo está la reserva de ovocitos en esa paciente. Los valores normales de antimuleriana van de 1.1 a 3.5. ¿Sí? Además de sabemos, bueno, la paciente tiene óvulos, entonces queremos saber si la paciente ovula. ¿Sí? Reclutó folículos, en la mitad del ciclo hubo un folículo maduro que salió de ese ovario, ocurrió la ovulación, se formó el cuerpo amarillo a nivel del ovario, sintetizó progesterona. Entonces tenemos dos formas de hacer. Con el seguimiento folicular se llama, que es un seguimiento con ecografía, donde vamos viendo el folículo creciendo a lo largo del ciclo, y después de que ocurrió la ovulación, controlamos y vemos un folículo que crece, 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 hasta que llega a los 20 milímetros de diámetro, se rompe y luego vemos a nivel del ovario la formación de un cuerpo amarillo, ¿sí? Eso es una opción, o la otra opción es hacer un examen de sangre a partir del día 21 del ciclo, donde medimos progesterona en sangre. Si la progesterona es mayor a 10, sabemos que ese ciclo fue ovulatorio, ¿sí? Luego, para valorar la anatomía del aparato genital, ya cuando hacemos la eco el día 3 y vemos a nivel de los ovarios cuántos folículos hay, valoramos el útero. ¿Y del útero qué es lo que valoramos? El tamaño, las dimensiones del útero, la ecogenicidad del miometrio, si tiene miomas, si tiene pólipos en la cavidad endometrial, qué disposición tiene, está en anteversoflexión, es decir, inclinado hacia adelante, o en retroversoflexión, inclinado hacia atrás, son variantes normales, ¿sí?
Y en la ecografía el problema que tenemos es que las trompas no las podemos ver, ¿sí? Y dijimos que las trompas juegan un rol fundamental en reproducción. ¿Cómo las estudiamos? A través de una histerosalpingografía. Ahora les voy a mostrar imágenes de cómo se ve eso, ¿sí? Y después nos interesa saber si el varón tiene espermatozoides. ¿Cómo lo hacemos? Con un estudio de una muestra de semen, que se llama espermograma. ¿Sí? Allí lo que se va a hacer es contar cuántos espermatozoides hay en el volumen eyaculado, cuántos de esos espermatozoides tienen formas normales, cuántos de esos tienen movilidad. Las movilidades de los espermatozoides se clasifican en A, B, C y D, siendo A la mejor y la D la peor, que son espermatozoides inmóviles. ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. perfecto, Sí, perfecto. sí. Está. Se ve que era el tema de la cámara y la puerta y qué sé yo. Bueno, está. Ustedes me avisan cualquier cosa. Bueno, entonces, repasando un poquito lo que les decía de reserva ovárica, al nacer la niña nace con 1 o 2 millones de óvulos, en la pubertad tiene entre 100.000 y 500.000, y en la edad adulta 100.000, y se nos van gastando a lo largo de la vida. La grafiquita esta lo que representa es la caída en la reserva ovárica, a lo largo de la vida, y cómo hay una inflexión a partir de los 35 años, donde la cantidad de óvulos empieza a disminuir, ¿sí? El principal marcador de reserva ovárica en la mujer es la edad, ¿sí? Y bueno, acá un poquito lo que les estaba diciendo, cómo vamos a estudiar la reserva ovárica, sacando sangre el día 3 del ciclo, haciendo una ecografía ginecológica transvaginal el día 3, y midiendo la hormona antimuleriana. ¿Tá? ¿Cómo sabemos si la paciente ovula? Haciendo un seguimiento folicular ecográfico, acá hay una imagen, no sé si se ve el cursor, no. Hay una imagen de un folículo, vieron ese como un círculo oscuro, eso es un ovocito maduro, los ovocitos maduros miden más de 18 milímetros, o sea, esa paciente está a punto de ovular, y hacemos la ecografía a las 48 horas y vemos que el ovocito ya está, o sea, el folículo está mucho más chiquito, las paredes están engrosadas, es inhomogéneo, es decir, que esa mujer ovuló, el ovocito salió del ovario, y a veces vemos un poquito de líquido que indica que ese folículo se rompió, ¿sí? Eso grande que se ve allí es el folículo, es decir, el saco que contiene el óvulo. El óvulo no es eso, ¿sí? Eso es un saquito donde está el óvulo maduro. El óvulo llega, el ovocito, perdón, el folículo donde está el óvulo maduro, llega a medir 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y lo vemos en la ecografía transvaginal. El ovocito sí mide milímetros. La otra forma es dosificar progesterona el día 21 del ciclo. El aparato genital, lo que les decía, ya cuando hagamos la eco de día 3 vamos a ver el útero y todas sus características. En la imagen de abajo son imágenes de ecografías ginecológicas, donde hay un corte longitudinal, un corte transversal del útero, y las dos imágenes de abajo lo que muestran son cortes coronales. Eso es una ecografía 3D. La ecografía 3D en ginecología ha sido un gran aporte porque nos permite ver una imagen tridimensional del útero y ver la forma de la cavidad del útero, que es muy importante. El útero normal y sano tiene una forma triangular. La imagen de arriba es una histerosalpingografía. Vieron que les dije que las trompas en ecografía no se ven. Entonces, para valorar las trompas, ver que su forma sea normal, que no estén obstruidas o que estén dilatadas, y que sean permeables, lo que hacemos es una histerosalpingografía. Es un procedimiento donde se inyecta un medio de contraste en el útero y se sacan placas viendo cómo ese contraste pasa de la cavidad uterina a las trompas y de las trompas a la cavidad peritoneal, ¿sí? Es un procedimiento que requiere previamente haber hecho un exudado en la paciente y certificar que no tiene ningún proceso infeccioso a nivel cervical para poder hacerlo, ¿sí? Eso para valoración femenina, ¿sí? Los estudios que le vamos a pedir a la mujer. Para el varón dijimos que necesitamos saber los espermatozoides. Entonces, vamos a pedirle un espermograma, que es un estudio que valora el número de espermatozoides, su morfología y su movilidad. Entonces, este estudio requiere que tenga una abstinencia de 3 a 5 días previo a la obtención de la muestra se obtiene por masturbación, se procesa antes de 1 hora de obtener la muestra, y siempre tenemos que interrogar las condiciones de obtención de la muestra. Lo ideal es que desde que se obtiene la muestra hasta que se procesa pase menos de 1 hora. Los pacientes que viven lejos del laboratorio, en general les pedimos que la muestra la obtengan en el laboratorio. Los pacientes que están cerca pueden obtenerlo en la casa y llevarlo al laboratorio sin que esa muestra se enfríe, ¿sí?
Y acá están las características que vamos a valorar en el semen. Son un montón de cosas, ustedes no tienen que saber todo esto, pero sepan que lo que vamos a valorar a nivel del semen es que existe una buena cantidad de espermatozoides. ¿Cuánto es buena cantidad? Más de 15 millones. Que los espermatozoides que tienen movilidad rápida sean más del 32% de esa muestra espermática. La mayoría de los espermatozoides tiene forma anormal, ¿sí? Pero necesitamos que por lo menos el 4% del total de espermatozoides tenga forma normal, ¿sí? Que más del 58% esté vivo, y que no hayan más de 1 millón de leucocitos por la muestra, ¿sí? Estos son cosas generales, ustedes no tienen que saber esto, pero son los valores que manejamos para considerar un espermograma normal. Que el varón tenga valores por debajo de estos no quiere decir que no vaya a lograr un embarazo. Y esta aclaración siempre se las hago a los pacientes, porque muchas veces me pasa de que tenemos espermogramas alterados y el varón se va convencido de que con esos valores no va a embarazar. Y no es así, ¿tá? Y después vienen los problemas en la pareja. Tiene menos chances de lograr un embarazo que un varón con un espermograma normal, pero no, nunca son cero. Cero es si hay 0 espermatozoide en el eyaculado, que se llama azospermia. ¿Sí? En ese caso sí, las probabilidades de lograr un embarazo espontáneo en casa son nulas, si no hay una intervención y un tratamiento. Pero mientras haya un espermatozoide, hay chances de embarazo. Entonces, acá de vuelta, en la muestra vamos a valorar el volumen, la cantidad de espermatozoides, cuántos de ellos son móviles, cuántos tienen forma normal y cuántos están vivos. De vuelta son los mismos valores, ¿sí? Si el espermograma sale mal, y nos está pasando ahora mucho con el tema de la infección por COVID, entonces que produce alteraciones espermáticas muy importantes, entonces el espermograma lo tenemos que repetir. Siempre le decimos a los varones que el primer espermograma es el peor de todos, y en general hay que repetirlo. En caso de repetirlo, lo podemos hacer en un plazo de 30 a 90 días, para dar tiempo a que se renueve la camada de espermatozoides que les decía hoy. Si se vuelven a repetir esas alteraciones espermáticas, como les dije, los varones producen espermatozoides cada 72 días. Y si el varón cursó COVID, por ejemplo, tuvo un proceso infeccioso, tuvo una situación de estrés, cursó una enfermedad X, la calidad espermática puede verse muy alterada. Entonces a veces lo que estamos viendo es una foto instantánea de una situación puntual, pero tenemos que repetirlo para ver si esas son es la constante en ese varón y tiene esas alteraciones espermáticas en forma permanente, o fue una situación puntual. Lo ideal en ese caso es repetirlo a los 90 días para dar tiempo a que la camada se renueve. Si repetimos el espermograma y esas alteraciones persisten, entonces debemos hacer un perfil hormonal en el varón, solicitar una ecografía Doppler testicular, el varicocele, que son las varices testiculares. Son muy frecuentes en los varones y son una causa de alteraciones espermáticas. Las varices testiculares a nivel escrotal aumentan la temperatura del testículo, y eso hace que la calidad espermática sea muy mala, ¿sí? Los testículos están en los varones a nivel de escrotal, fuera del cuerpo, porque están a una temperatura 2 grados menor que la temperatura corporal. Entonces, al tener los testículos como es en las bolsas, están a una menor temperatura. Los varones que tienen varices testiculares tienen una mayor temperatura testicular, y eso afecta la calidad espermática. Entonces por eso es que pedimos un Doppler testicular. Y también pedimos estudios genéticos en caso de que hayan alteraciones espermáticas. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar de toda esta bomba de información que les he dado? Los escucho. En el chat me parece que hay preguntas. ¿Sí? A ver. Sí, hay una. Yo soy muy rústica en esto, esperen un poquito. En caso de una amenorrea, sí. Bien. Muy buena la pregunta. A veces nos pasa de que vienen pacientes a la consulta que nos dicen que menstruan cada 60, 90 días o hace meses que no menstruan. ¿Tá? En ese caso lo que tenemos que inducir es un sangrado menstrual, porque hay dos tipos de amenorreas. En aquellas pacientes que no menstruan porque tienen muchos folículos en sus ovarios y lo que tienen es un problema en la ovulación, entonces en esas pacientes hacemos un tratamiento con progesterona durante 10 días y les inducimos un sangrado, y a partir de allí hacemos la dosificación de las hormonas, o sea, le producimos un sangrado menstrual por deprivación. Y las pacientes que no menstruan porque no tienen óvulos, tienen una reserva ovárica muy bajita. Entonces en esas pacientes, vieron que la edad de la menopausia, la edad en que el ovario deja de funcionar y se queda sin folículos, en general en la mujer, es a los 50 años.
pero a partir de los 50 la reserva de óvulos cae drásticamente. Hay mujeres en que eso ocurre muy tempranamente. Yo tengo pacientes hasta de 25, 26 años que tienen fallas ováricas, se les agotaron sus ovocitos, entonces no menstruan por ese motivo, ¿sí? Es lo que antes se llamaba la menopausia precoz, que ahora ese término no se usa más, hablamos de falla ovárica precoz. Entonces en esas pacientes tienen ciclos que son muy prolongados y les hacemos la prueba de progesterona, les damos progestágenos y la mujer igual no tiene un sangrado, porque ya tiene muy poquita concentración de estradiol. En esas pacientes lo que hacemos es hacer un perfil hormonal al azar, le llamamos nosotros. Le medimos las hormonas sin menstruar, no importa que no esté en el día 3 del ciclo, y entonces ahí tenemos una idea de qué situación está, ¿sí? A veces nos pasa de que, primera, antes que nada, mujer que está en amenorrea y en edad reproductiva, descartar que no esté embarazada. Muchas veces me pasa, pacientes que están buscando embarazo hace mucho tiempo, que dejaron de hacerse test de embarazo en retraso menstrual, y vienen y me consultan porque no menstruan hace X tiempo y están buscando embarazo, y lo primero que tenemos que hacerles es un test de embarazo porque a veces están embarazadas. El test de embarazo fue negativo, hacemos una prueba de progesterona para inducir el sangrado. ¿Sangra? Hacemos ahí el perfil hormonal. ¿No sangra? Se lo hacemos en amenorrea y vemos en qué situación está. Y ahí nos encontramos con las fallas ováricas. No sé si ahí contesté la pregunta y si tienen alguna más. ¿Hay alguna relación con infertilidad y, digamos, y la edad de la menarca también? O sea, por ejemplo, mujeres que tengan menarcas tardías, ¿se asocian de alguna manera con infertilidad? No, no, en general a veces lo que nos preocupa de la menarca tardía es que no haya alguna causa genética para esa menarca tardía. Pero en general, mientras sea una edad normal de la menarca, no hay mayor problema. Y las mujeres que tienen menarcas tardías, a veces les interrogamos con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y a veces a causas genéticas que pueden ser la explicación luego para que ese embarazo no ocurra. Pero en general no. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya nos metemos en los tratamientos. Yo tengo una cortita, profe, buen Sí. día. Esto que decías de que se había demostrado que el COVID alteraba el Sí. esperma, o sea, ¿solo pasa con el esperma o también, no sé, por ejemplo, alteraba lo que es la fertilidad femenina? En fertilidad femenina no hay nada descrito por el momento. Sí, lo que nos Ajá. está pasando con varones, a mí me ha pasado ya con varios pacientes, es que me dicen que se hicieron el espermograma, yo los vi, les pedí que se hicieran un espermograma, me vienen a ver y me dicen, mira, este espermograma me lo hice, pero me lo hice un poco después porque justo estuve con COVID, y cuando vieron los resultados son horribles. Lo que me decía ayer hablando con una andróloga es que en general se ve que cuando renuevan la camada de espermatozoides esas alteraciones desaparecen, o sea, son alteraciones transitorias, no es que el varón vaya a quedar infértil después del COVID, pero sí, Claro. cuando cursó esa camada de espermatozoides se ve muy afectada. ¿Tá? Claro. ¿Y qué es la cantidad que disminuye la Disminuye la movilidad? cantidad, la movilidad y las formas normales, todo se afecta. Ajá. ¿Ah? Gracias. Se afecta la fragmentación del ADN también, feo, pero bueno, retroceden, esa es la buena noticia, ¿no? Y la vacuna del COVID no afecta la calidad espermática, ese era un mito que había de los tantos que hay con respecto a la vacuna COVID, que se decía que afectaba la calidad espermática, no, eso no se ha visto. ¿Tá? Yo tengo una consulta. Sí. ¿Depende algo en la infertilidad el pH vaginal de la mujer? No, eso se hablaba mucho del test de hostilidad cervical, que yo ni se los quise nombrar. Se hablaba mucho de que el pH vaginal o la calidad del moco cervical podía tener un efecto deleterio a nivel del espermatozoide y eso. En realidad eso no está demostrado y se dejaron de hacer los test de hostilidad cervical. Lo que sí hacemos para valorar el moco cervical son estudios de gérmenes, sobre todo los específicos, clamidia, micoplasma y uroplasma, porque son gérmenes que al estar allí alteran la calidad del moco cervical y también pueden haber generado algún proceso de obstrucción a nivel de las trompas y nosotros no lo diagnosticamos. Y previo a hacer la histerosalpingografía que yo les mostraba, que es ese estudio donde vemos el útero y las trompas, sí tenemos que saber que esa paciente no tiene ninguno de esos gérmenes, porque si no, al hacer el procedimiento hacemos lío. ¿Está? Gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos para los tratamientos. ¿Vamos a tratamientos entonces? Sí. Bien. Sí, sí.
Acá en Uruguay, ustedes capaz que ya saben, en el año 2015 entró en vigencia la ley 19.167. Es la ley de reproducción humana. En Uruguay, antes de que esa ley entrara en vigencia, las parejas que querían acceder a un tratamiento de reproducción asistida lo tenían que financiar de su bolsillo, ¿sí? Pero con el surgimiento de esta ley, que hubieron años y años de pelea por parejas que tenían necesidad de requerir tratamientos de reproducción asistida, se le dio cobertura a los tratamientos, se planteó que las instituciones de asistencia médica públicas y privadas tienen que brindar a las parejas que consultan por estos temas, por infertilidad, esterilidad, la posibilidad de realizar tratamientos de baja complejidad, en instituciones públicas sin costo y en instituciones privadas pagando un arancel, y las parejas que requieran tratamientos de alta complejidad pueden acceder a ellos con financiación del Estado, ¿sí? No total, pero parcial. Y además esta ley brinda la posibilidad a parejas de mujeres homosexuales o mujeres solas la posibilidad de ser madres, ¿sí? Eso en términos generales es lo que implica la ley de reproducción humana. Eso hizo que las consultas por esta temática aumentaran exponencialmente y la cantidad de tratamientos de reproducción asistida que se hacen hoy por hoy en Uruguay ha aumentado notablemente. Lo que ha brindado también la posibilidad a parejas que antes de que esta ley entrara en vigencia a poder acceder a estos tratamientos de reproducción asistida. Son tratamientos que son muy costosos y antes de que esta ley entrara en vigencia, las parejas que no contaban con ese dinero no podían acceder a los tratamientos de reproducción humana. Bueno, hablando con respecto a los tratamientos, el primer paso para cualquier pareja en las cuales les vamos a plantear un tratamiento de reproducción asistida es fomentarle los estilos de vida saludables a ambos integrantes de la pareja. Esto no es solo para la mujer, también para el varón, ¿sí? El normopeso en ambos integrantes de la pareja. Los varones con sobrepeso y obesidad tienen peor calidad espermática. Entonces tenemos que fomentar que ambos logren normopeso, que tengan una alimentación saludable, que realicen ejercicio físico en forma regular y desaconsejar el consumo de sustancias tóxicas, alcohol, tabaco, droga y cannabis. Lo pongo porque hay gente que piensa que el cannabis no es una droga. Corregir hipovitaminosis, sobre todo el déficit de vitamina D, y si hay patologías crónicas, optimizar su control previo al inicio de un tratamiento de reproducción asistida. Por ejemplo, las diabéticas tipo 2 o diabéticas tipo 1, las pacientes hipertensas, las pacientes con enfermedades autoinmunes. Lo ideal es que esas pacientes lleguen al inicio de un tratamiento de reproducción en las mejores condiciones posibles. Y es para ambos integrantes de la pareja, ¿sí? Los tratamientos de reproducción asistida se clasifican en líneas generales en tratamientos de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad. Los tratamientos de baja complejidad, los más sencillos, son las relaciones sexuales dirigidas, donde hacemos un seguimiento con ecografía del desarrollo de un folículo hasta que está maduro, y cuando se encuentra maduro indicamos las relaciones sexuales programadas en casa, ¿sí? Ese es el nivel más sencillo en cuanto a complejidad. A veces el seguimiento hasta la ovulación lo podemos hacer en un ciclo natural o podemos utilizar medicación para inducir la maduración de un ovocito, para que ocurra la ovulación a la mitad del ciclo y allí concentran las relaciones. Ese es el nivel más sencillo. Nivel siguiente de complejidad es la inseminación artificial, que ahora les voy a mostrar. Para la inseminación artificial lo que hacemos es estimular a que la paciente produzca. El objetivo es entre 1, 2 y hasta 3 folículos en la mitad del ciclo. Para ello usamos medicación, que puede ser medicación por vía oral, comprimidos o inyectada. Cuando hubo una buena respuesta y tenemos 1, 2 o hasta 3 folículos de buen tamaño, vamos a inducir la ovulación, o sea, vamos a dar un fármaco que lo que hace es hacer que el folículo se rompa y salga el óvulo. Allí coordinamos la inseminación, le pedimos al varón que lleve la muestra de semen al laboratorio para que la capaciten y la preparen, y colocamos esa muestra de semen capacitada en un laboratorio con un catéter muy finito dentro de la cavidad uterina. Lo que hacemos es aproximar los espermatozoides de buena calidad al óvulo, que sabemos que está en momentos de romperse. Y luego de la inseminación hacemos un apoyo de fase lútea, se llama, que es medicación que se llama progesterona, donde lo que hacemos es preparar el endometrio para que esté receptivo en caso de que ese embarazo ocurra, ¿sí? Acá tengo un videito que espero que se pueda ver. ¿Se ve bien? Sí, Sí. se ve. Bien. Sí.
La inseminación artificial consiste en la colocación de una muestra de semen previamente capacitada en el interior de la cavidad uterina de la mujer. De esta manera, se acorta la distancia que separa el espermatozoide del óvulo y facilitamos el encuentro entre ambos gametos. En el laboratorio de andrología, realizamos un espermiograma para valorar la capacitación de la muestra. Analizamos las características del semen, se realiza un recuento de espermatozoides y se observa su movilidad, tamaño y densidad. Una vez que comprobamos que la muestra es apta y se ajusta a los parámetros necesarios, la conservamos en el laboratorio para tenerla lista para la inseminación artificial. Por otro lado, a la mujer se le realiza una estimulación suave de los ovarios. Esto es necesario para aumentar las posibilidades de éxito. Este proceso dura unos 12 días, en los cuales, a través de ecografías, se observa el crecimiento de los folículos. Cuando estos alcanzan el número y tamaño adecuado, podemos realizar el tratamiento. 2 horas antes de la inseminación artificial, preparamos el semen. Una vez que esté lista la muestra, introduciremos los espermatozoides capacitados en el útero materno para que tenga lugar el encuentro entre ambos gametos. Bueno, eso fue la inseminación artificial, y ahora hablando de la inseminación artificial, les repito, es un procedimiento que brindan todas las instituciones de asistencia médica acá en Uruguay, ya sean públicas y privadas. Si no lo hace la institución, lo tienen tercerizado, pero todas las parejas pueden acceder a la inseminación. En caso de que la pareja requiera una fertilización in vitro, ya estamos hablando de un procedimiento de alta complejidad. ¿Quiénes son las parejas que requieren una fertilización in vitro? Hay un montón de indicaciones. Una de ellas es que la paciente no tenga trompas, ya sea porque están obstruidas o porque tuvo 2 embarazos ectópicos y le sacaron las 2 trompas, pacientes con baja reserva ovárica, varones con alteraciones espermáticas severas, o parejas que han hecho, les nombro algunas, ¿no? Parejas que han hecho 3 ciclos de inseminación artificial sin éxito y tienen que pasarse a un procedimiento de alta complejidad. En ese caso, en cualquier centro de asistencia, lo que se hace es hacer, si las parejas pueden acceder a una fertilización in vitro en forma particular, se contactan con una clínica y hacen el tratamiento, o pueden acceder a través del Fondo Nacional de Recursos. En ese caso, la institución de la cual forman parte presenta una solicitud al Fondo Nacional de Recursos para que se le financie a esa pareja la fertilización in vitro. El Fondo Nacional de Recursos analiza la solicitud que hace la pareja, y si está de acuerdo, les autoriza el tratamiento y les establece qué porcentaje del tratamiento les van a pagar. El porcentaje de tratamiento que se paga es en función a los ingresos que tienen esas parejas. Si la pareja no tiene ingresos porque ambos están desocupados, el primer intento de la fertilización in vitro es sin costo, y si ambos integrantes trabajan, depende de los ingresos nominales de esa pareja, es el porcentaje de tratamiento que tienen que pagar. La fertilización in vitro, el objetivo no es como la inseminación de tener un óvulo, 2 o 3 en la mitad del ciclo para que los espermatozoides fertilicen ese óvulo. En el caso de la fertilización in vitro, si ustedes se acuerdan, yo les dije que los ovarios al inicio del ciclo reclutan un grupo de ovocitos y los hacen crecer, seleccionan el mejor, y el mejor es el que se ovula y sale del ovario. En la fertilización in vitro, la idea del tratamiento es hacer que todos esos ovocitos que reclutó el ovario crezcan, ¿sí? Crezcan todos, y en lugar de que ocurra la ovulación, en el momento de la ovulación los sacamos del ovario a través de una punción, ¿sí? Entonces, las dosis de medicación que usamos en este caso son mucho más grandes que las que usamos para una inseminación. En la inseminación queremos que hayan 1, 2 y hasta 3 folículos máximo. En la fertilización in vitro queremos que hayan unos cuantos folículos para tener luego una buena cantidad de embriones para poder transferir, ¿sí? Se habla de que el número óptimo de embriones va de 10 a 15, no más de eso. Entonces, usamos estimulación ovárica, que puede ser medicación oral o inyectable. En general usamos dosis de medicación inyectable. Estimulamos el crecimiento de todos esos folículos que reclutó el ovario. Si hay una buena respuesta, y luego de 10, 12 días de estimulación, lo que hacemos es la punción, que ahora les voy a mostrar en un videito cómo es, la punción de los ovarios, y se sacan, se aspiran esos ovocitos del ovario, se llevan a un laboratorio para fertilizar con la muestra de semen, que pueden ser por 2 técnicas: o ponemos el ovocito y le colocamos la muestra de semen para que los espermatozoides hagan su trabajo y fertilicen el óvulo, o si hay poquitos espermatozoides y mala calidad, lo que hacemos es ayudar al espermatozoide, entonces elegimos un espermatozoide de buena calidad y lo pinchamos dentro del óvulo para que fertilice, y lo dejamos cultivar. Se dejan cultivar entre 3 a 5 días en incubadoras especiales,
y al 5.º día, si llegamos a un blastocisto de buena calidad, lo que se hace es transferir en el útero de la mujer un embrión de día 5. ¿Sí? Es un procedimiento de alta complejidad porque involucra un laboratorio, involucra una anestesia general, un procedimiento de punción y aspiración, involucra múltiples profesionales, es un procedimiento por eso de alta complejidad. Acá lo que les decía, la fertilización in vitro convencional, dejamos el óvulo y colocamos una muestra de semen con varios espermatozoides para que uno de ellos fertilice el óvulo. El ICSI, cuando hay una mala calidad espermática, lo que hacemos es ayudar al espermatozoide a que logre entrar dentro del óvulo para que ocurra la fecundación. La fecundación in vitro es el encuentro del ovocito y el espermatozoide en nuestros laboratorios. El gameto masculino entra en contacto con el femenino para convertirse en el embrión. Este proceso consta de 6 fases. Primero tiene lugar la estimulación ovárica. Esto es necesario para aumentar las posibilidades de éxito. Este proceso dura unos 12 días, en los cuales, a través de ecografías, se observa el crecimiento de los folículos. Cuando estos alcancen el número y tamaño adecuado, podemos realizar el tratamiento. Más tarde, tiene lugar la punción, una sencilla intervención que se realiza en quirófano y bajo sedación, cuya duración es de aproximadamente 15 minutos. A continuación procedemos a la fecundación de óvulos. Este proceso puede realizarse por la técnica de FIV convencional, que consiste en colocar en la placa de cultivo un óvulo rodeado de espermatozoides, o por la técnica de ICSI, que consiste en introducir un espermatozoide vivo dentro del óvulo, mediante la punción del mismo, con la ayuda de una pipeta. Tras la fecundación, los embriones permanecen en el laboratorio de 3 a 5 días antes de su transferencia. Durante este tiempo, se les hace un seguimiento continuado para ver su desarrollo. Por último, procedemos a la transferencia embrionaria. Se introducen los mejores embriones dentro del útero materno. Además, los embriones sobrantes de buena calidad se vitrifican. De este modo, los pacientes pueden disponer de ellos en el momento que lo deseen. Bueno. Hasta acá, ¿qué les pareció? Díganme si tienen alguna duda de lo que vieron, alguna duda que les haya quedado de la presentación. Cuéntenme. Hay una pregunta en el chat. Sí, a ver. Qué suerte que me ayudan con la tecnología. Ah, sí, bien. Buena pregunta. Una de las complicaciones en reproducción asistida es el embarazo múltiple. Hace muchos años, cuando se empezaron con estas técnicas de reproducción, cuando se hacía la fertilización in vitro, se transferían al útero no un embrión como se hace actualmente, sino 2, 3, 4, 5, muchísimos embriones. Y después de eso surgían los embarazos múltiples de aquellos famosos quintillizos y sextillizos que salían en la tele y parecían anecdóticos, ¿sí? En la inseminación artificial, como hablamos, la idea es estimular el ovario para que hayan 1, 2 y hasta 3 folículos en la mitad del ciclo, y ahí ponemos los espermatozoides en el útero y los dejamos a ellos que hagan su trabajo. Existe más riesgo de embarazo múltiple que con la fertilización in vitro, ¿sí? Porque como les dije, lo ideal es tener 1, 2 o hasta 3 folículos, y bueno, a veces pasa de que se fertilizan los 3. ¿Sí? Tratamos de hacer un seguimiento ecográfico estricto, vigilar estrictamente cuántos folículos están creciendo, cuántos tienen buen tamaño, y cuando tenemos una respuesta excesiva son 4 o más folículos, el ciclo se cancela y no hay inseminación, y le proscribimos a la pareja que mantenga relaciones sexuales, ¿sí? Pero a veces pasa de que con la inseminación podemos tener embarazos múltiples. En la fertilización in vitro es más difícil, porque la cantidad de embriones que transferimos está controlada, se transfiere 1, y salvo excepciones, mujeres de más de 40 años con mala calidad embrionaria se transfieren 2. Si no, se transfiere 1. Lo que pasa a veces es que transferimos 1 en fertilización in vitro y ese embrión que transferimos se divide en 2. ¿Sí? Pero si no, en general, el riesgo es mayor para la inseminación artificial. A ver si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta en cuanto, por ejemplo, esta ley que ampara no solamente a las madres solteras, sino también a las parejas homosexuales de chicas. Sí.
cómo se implementa, digamos, la parte espermática, digamos, de ese Ah, bien, proceso? O sea, que bien. son donantes, Sí, en Uruguay funciona un banco de semen que funciona en el laboratorio Fertilab, ¿sí? Es el único que hay en Uruguay, donde hay donantes varones entre 18 y 35 años, que son voluntarios por supuesto, y son anónimos. ¿Tá? Entonces, estos varones que tienen la intención de donar sus muestras de semen, se les hace una valoración previa, donde se les hace una historia clínica completa, se les estudian enfermedades infecciosas, por supuesto, enfermedades genéticas, no pueden tener consumo de sustancias tóxicas, se les hace una valoración psicológica y quedan como donantes del banco de semen. ¿Sí? Las parejas, ya sea de chicas o mujeres solas que quieran acceder a un tratamiento, o a veces parejas heterosexuales donde hay un varón con alteraciones espermáticas muy severas, que no es posible hacer un tratamiento con la muestra de semen de la pareja, se recurre al uso de semen de banco. En ese caso, la pareja no tiene ninguna información de ese donante. ¿Tá? El donante es absolutamente anónimo y no hay ninguna responsabilidad para el donante después. ¿Sí? A diferencia de, yo que sé, por ejemplo en Europa, las pacientes, en los bancos de semen, hay como un book de fotos donde la paciente elige el donante y lo ve, y qué sé yo. Acá eso no funciona así, las donaciones son anónimas y la pareja o la mujer que recibe la muestra de semen de donante no conoce a ese donante ni lo va a conocer. ¿Sí? Hay una pregunta acá que dice, en la FIB, una vez que se realiza la aspiración, ¿se pierde la reserva? No. Vieron que les dije que los ovarios reclutan un grupito de folículos y los hacen crecer en un ciclo menstrual normal, selecciona el mejor, que es el que se ovula, y el resto se muere. Lo que hacemos con una fertilización in vitro es evitar que esos ovocitos se mueran y que crezcan todos. Entonces la mujer no pierde reserva ovárica. Tampoco las mujeres que donan sus óvulos. En Uruguay tenemos donantes también anónimas de óvulos, son mucho menos que los varones que donan una muestra de semen, porque entenderán que es mucho más fácil donar una muestra de semen que donar ovocitos. La mujer que va a donar sus óvulos tiene que hacer una estimulación ovárica con medicación, inyectarse diariamente, ir a un bloque quirúrgico a que se haga la aspiración de esos ovocitos y se preserve. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es, de esa cohorte de folículos que reclutaron sus ovarios espontáneamente, evitar que mueran en la mitad del ciclo y que haya solo uno maduro. Lo que hacemos es toda la cohorte de ovocitos que tenía y que se iban a morir, evitamos que se mueran y los sacamos del ovario. ¿Tá? Pero en ningún caso se pierden ovocitos. Lo que hacemos es evitar que mueran y sacarlos del ovario. ¿Sí? Yo tengo Eso una tiene. pregunta. Perdón. Ah, no, si querés, no es relacionado a esto, si querés. La mía sí. ¿Eso tiene algún riesgo para la mujer? Ya sea, no sé, el tratamiento, algo. El tratamiento de estimulación, De sí. la- Sí. Sí. Bueno, una de las complicaciones que les dije es el embarazo múltiple, y en la reproducción asistida, sobre todo en la fertilización in vitro, donde usamos dosis mayores de medicación, el problema que tenemos sobre todo son las pacientes que tienen mucha cantidad de ovocitos, las pacientes que tienen la poliquistosis ovárica, es decir, que tienen una reserva de óvulos muy importante. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando usamos la medicación para estimular a esos ovarios para que crezcan folículos, a veces existe una hiperrespuesta a nivel del ovario. ¿Tá? La idea es obtener un buen pool de folículos para luego fertilizarlos y tener una buena oferta de embriones para transferir. No demasiados, porque si no después pasa a ser un problema para la pareja, pero sí una buena cantidad, cosa de poder transferir, y si no hay embarazo, tener embriones congelados para transferir. A veces pasa de que es muy difícil poner en la balanza la medicación que yo necesito para tener una buena cantidad de embriones para transferir y no pasarme, digamos, y tener una respuesta folicular excesiva con lo que se llama un síndrome de hiperestimulación ovárica. Son ovarios que aumentan muchísimo su tamaño. ¿Vieron en los videitos que mostraban una ecografía donde se veía el ovario lleno como de saquitos? Esos son todos los folículos. Lo ideal es que en una respuesta folicular adecuada haya entre 10 y 15 ovocitos para sacar, no más de eso. ¿Sí? Cuando hay muchos, a veces hay hasta 20, 25, 30, los ovarios aumentan muchísimo de tamaño, llegan a medir entre 8 y 10 centímetros, pueden ocurrir sangrados adentro del abdomen, puede ocurrir acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural, en fin, es una complicación gravísima. Se da muy poco frecuentemente actualmente porque hay medicación para prevenir eso, pero sí es un riesgo de estos tratamientos. Sobre todo se ven en las pacientes que tienen una reserva ovárica normal o una reserva ovárica aumentada, como se ve en las pacientes de síndrome de ovario poliquístico.
Esas pacientes son las que tienen mayor riesgo del síndrome de hiperestimulación ovárica. Gracias. No, por favor. Una entendí muy pregunta. bien. Perdón. Una pregunta. El Sí. hecho de querer conservar un ovocito tuyo Sí. a largo plazo, Sí. eso es un tratamiento que tiene un costo, ¿verdad? Sí. La preservación de la fertilidad, se llama eso. La preservación de la fertilidad se puede hacer por distintos motivos. Están, por ejemplo, las pacientes oncológicas. Una mujer de 35 años, de 30 años, se le diagnostica un cáncer de mama, no tiene hijos, y sabemos que el tratamiento oncológico, sobre todo la quimioterapia, tiene un efecto deleterio sobre la reserva ovárica. Entonces, a esa paciente lo que se le recomienda es que guarde sus ovocitos previo al inicio del tratamiento con la quimioterapia. ¿Tá? Después están las preservaciones de fertilidad, eso es un ejemplo, y después la preservación de fertilidad por razones sociales. Las mujeres que tienen una cierta edad, están estudiando, están desarrollándose profesionalmente, están viajando, no tienen pareja en ese momento, y saben que van a postergar su maternidad, y capaz que las encuentra con 40 o más años, y las chances de lograr embarazo con sus óvulos en ese momento son mucho menores. Entonces, para esas pacientes está la posibilidad de preservar sus óvulos. El procedimiento es similar a lo que yo les explicaba para la fertilización in vitro. La paciente va a usar medicación para estimular a sus ovarios y recuperar la mayor cantidad posible de ovocitos que hayan en la mitad del ciclo. Esos óvulos se sacan del ovario y se llevan a un laboratorio. En lugar de fecundarlos, como yo les mostraba en el video allí, lo que se hace es ponerlos y congelarlos. Es lo que se llama la vitrificación de ovocitos, ¿sí? Se congelan y se guardan allí hasta que la paciente decida utilizarlos. Capaz que esa paciente, al año siguiente de haber hecho ese procedimiento, consigue una pareja, busca embarazo naturalmente y se embaraza y nunca tiene que usar esos ovocitos. Pero quizás no, quizás tiene 40 años, no tiene pareja y quiere recurrir a sus óvulos que los guardó. Lo ideal es hacerlo antes de los 35 años, cuando tenemos la mejor calidad ovocitaria, y entonces utiliza óvulos de cuando tenía, yo que sé, 32, 33, 34 años, y con mayores tasas de éxito que si utilizara sus óvulos con 40. ¿Tá? Ese procedimiento, lamentablemente, no tiene cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Es un procedimiento que si las mujeres desean hacerlo actualmente, tienen que financiarlo de su bolsillo. ¿Sí? Para las pacientes oncológicas actualmente se está viendo de que el Fondo Nacional de Recursos cubra eso, porque bueno, es otro motivo, en este caso es un tema de salud, y bueno, se está viendo de que el Fondo Nacional de Recursos financie los tratamientos en pacientes oncológicas. Había otra pregunta. Yo lo que quería preguntar es que no entendí muy bien por qué se logran embarazos múltiples más frecuentemente en la inseminación artificial. Porque es un ovocito maduro, ¿verdad? No, son hasta 3. Ah. Claro, en la FIV vos transferís un embrión. ¿Tá? En general hacemos eso, hay un embrión, lo sacamos del laboratorio y se pone dentro del útero un embrión, salvo que ese embrión se divida luego de que lo transferimos en 2, que a veces pasa, es muy poco frecuente, pero sucede, en general es 1. En la inseminación, nosotros lo que tenemos es un seguimiento con ecografía, que nos hace el ecografista y nos dice, bueno, esta paciente tiene 2 folículos de 18 o 20 milímetros, tiene 3. Tiene 4. Cuando vemos 4, cancelamos la inseminación y no la hacemos, pero hasta 3 la hacemos. Y a veces pasa, como nosotros no controlamos qué espermatozoides van a fertilizar a cuántos óvulos, en general se fertiliza 1, pero puede pasar de que se fecunden 2 y se fecunden los 3. ¿Tá? Eso no lo controlamos nosotros, porque nosotros ponemos la muestra de semen y están los ovocitos maduros en los ovarios. Si fecundan los 3, tenemos 3. Ojalá que no, pero pasa. ¿Tá? En ese caso no está tan controlado porque no estamos transfiriendo un embrión, estamos transfiriendo espermatozoides para que ellos fecunden los óvulos que se encuentren maduros. Lo que pasa es que cuando tenemos un ovocito maduro en la inseminación, tenemos una chance de éxito que va de un 15 a un 20%. Cuando tenemos 2, las chances de éxito son mayores, pero ya empieza a aumentar las probabilidades de tener un múltiple. Cuando tenemos 3, tenemos más chances de embarazo y también tenemos más chances de embarazo múltiple. ¿Se entiende? Sí, sí. Hay ovulación entonces de más de un ovocito. Exacto. En general tratamos de que sea 1 para estar tranquilos, pero a veces pasa de que con la estimulación de la medicación que le dimos a la paciente tiene 2 y a veces hasta 3. Cuando tenía 4 ya se canceló, no la hacemos la inseminación y listo, porque el riesgo de embarazo múltiple es muy alto. Pero hasta 3 la hacemos, y entonces después de cuántos se fertilicen ya no depende mucho de nosotros, depende de los espermatozoides que logren fertilizar. Por eso es más difícil de controlar. Gracias.
Una pregunta. Sí. En las pacientes con un solo ovario útil, o por ejemplo por algún motivo quirúrgico Sí. le sacaron un ovario, ¿se acorta la vida fértil? Y en general tienen menor reserva ovárica, pero hay que valorarlo dosificándole la hormona antimuleriana a esa paciente. En general sabemos que sí, al hacer una oforectomía, incluso al sacar un quiste en un ovario, la reserva ovárica disminuye, porque cuando se saca el quiste no solo se saca quiste, sino que se saca parte del parénquima ovárico. Entonces la reserva ovárica disminuye. Cuando se sacó un ovario entero, la reserva ovárica en esa paciente disminuye. Pero no es que disminuya el 50%, porque los ovarios nunca tienen el mismo tamaño, siempre hay uno que es un poquito más grande que el otro. Lo ideal para tener una idea de cuál es la situación real en esa paciente es medirle la hormona antimuleriana para saber cómo está su reserva ovárica. Bien, gracias. No, de nada. Mi pregunta es en los cultivos embrionarios que sobran, porque pones uno solamente, ¿no? Para que Sí. se conservan y eso es igual que los ovocitos, tiene un costo. Sí, para las parejas que hacen estos tratamientos a través del Fondo Nacional de Recursos, por un periodo de 2 años no tiene costo para la pareja. ¿Tá? Después de que pasaron esos 2 años, esos embriones están congelados en nitrógeno a menos 191 grados. ¿Tá? Y se conservan ahí, se pueden guardar años, ¿sí? 20, 30 años, se conservan iguales, ¿sí? ¿Qué pasa? Luego de que pasaron esos 2 años, el laboratorio se comunica con la pareja y le pregunta qué quieren hacer con esos embriones que tienen congelados. Y bueno, hay parejas que deciden transferirse el otro embrión para buscar un siguiente embarazo. Hay parejas que deciden donarlos, y gracias a eso tenemos muchas mujeres, a veces mujeres solas, que buscan acceder a estos tratamientos y hacen una embrioadopción. Adoptan uno de esos embriones que estas parejas donaron, porque a veces, vamos a entendernos, hay tratamientos de reproducción donde se obtienen 5 o 6 en el mejor de los casos, pero a veces hay 10 embriones, ¿tá? Y pocas parejas van a tener 10 hijos. Entonces, esos embriones que sobran, restantes, hay parejas que deciden donarlos, ¿sí? Y gracias a eso muchas mujeres acceden a la embrioadopción, o parejas que acceden a adoptar un embrión de este tipo, que son embriones de buena calidad, ¿tá? Pero sí se conservan el tiempo que sea necesario, y luego de transcurridos esos 2 años, porque quizás cuando el laboratorio los llama, tienen un nene que tiene 1 año, 1 año y medio, y todavía no están pensando en buscar el hermano, entonces bueno, se pueden guardar más tiempo en el laboratorio, tiene un costo, pero el costo de mantenimiento no es un costo inaccesible, es un costo que es accesible a las parejas. Bien, gracias. No, por favor. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta. En realidad es sobre el alquiler de vientre. Porque sé que acá en Uruguay el tema tuvo mucha controversia y está complicado, y no hay, porque no, o sea, no se puede, según las leyes no se puede recibir remuneración por el tema del alquiler. Pero ¿existe la posibilidad de que se realice fuera del país? Sí. ¿Sí? Acá la subrogación uterina, la que está actualmente, eso está en revisión, se está discutiendo, hay muchos temas que están en revisión en la ley. Pasó lo del COVID y entonces hay mucha cosa que quedó en stand-by, pero que se está reviendo. Una de ellas es lo que les decía, la preservación de ovocitos en pacientes por causa oncológica. La subrogación uterina en Uruguay solamente está contemplada. Por ejemplo, yo no tengo útero, quiero ser madre, entonces puedo subrogar un útero, alquilar, digamos, de una hermana o una cuñada. ¿Tá? Eso es lo que establece la ley. Lo cual tiene un montón de implicancias psicológicas, éticas, en fin. Lo que se quiere evitar con eso es que haya comercialización y pagos y todo ese tipo de cosas. Se está reviendo por todo esto que les explicaba. Hay parejas que acceden a la subrogación uterina, lo tienen que hacer en el exterior. En Argentina es un lugar, pero en Argentina es ilegal, y después está Estados Unidos, pero los costos son impresionantes, ¿no? Pero sí, claro, yo preguntaba porque tengo una conocida que tuvo cáncer y le hicieron un vacío, re joven, a los 20 y pocos años, y ella ya había congelado óvulos, y con la pareja fueron y alquilaron un vientre en Estados Unidos. Pero no sé, o sea, acá sabía que se estaba viendo lo del tema de si era una cuñada o hermana o una familia. Sí, acá en el caso de ella, sí, lo puede hacer legalmente, digamos, o con una hermana o una cuñada.
¿tá? En Argentina se hace, pero en Argentina no se considera legal todavía, pero hay parejas que recurren a Argentina, y los que pueden acceden en Estados Unidos, donde tiene un costo, pero bueno, se puede hacer. Y en ese caso sí, lo que se recomienda a esas pacientes es, bueno, preservar sus óvulos, porque en ese caso pueden lograr un embarazo biológico de la pareja en un útero de otra persona. Ahí va, gracias. No, por favor. No sé si hay alguna pregunta más, dudas. Una cosa que omití decir y que es muy importante en la valoración de estas parejas es que trabajamos en un equipo multidisciplinario, donde no está solamente el ginecólogo que se especializa en reproducción, donde juega un rol muy importante el ecografista. Es vital para nosotros la participación del ecografista, los endoscopistas, ya sea para el estudio de cavidad con la histeroscopía o para la laparoscopía, donde también juegan un rol fundamental los endocrinólogos, nutricionistas, el psicólogo. Yo trabajo en uno de los equipos, en los dos equipos donde trabajo, tenemos un psicólogo donde siempre decimos que lo ideal sería que valorara a todas las parejas, pero a veces por temas de tiempos y un montón de cosas no lo logramos, pero es fundamental la participación de salud mental en la valoración de estas parejas. Las parejas cuando llegan a nosotros muchas veces vienen de largos periodos de tiempo de búsquedas de embarazos, a veces pérdidas de embarazo, es muy desgastante para las parejas. Los dos integrantes de la pareja viven esto de forma distinta y eso genera un montón de temas de pareja que repercuten en múltiples aspectos y que, bueno, necesitan el apoyo y el seguimiento del equipo de salud mental. ¿Sí? Bueno, chiquilines, no sé si tienen alguna duda más, algún comentario. Profe, estuvo impecable la clase. La verdad bueno, que muchas muy gracias. linda. Sí, Eso bueno. quería decir también, estuvo re linda. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, muchas gracias a Sí. ustedes por el tiempo y la paciencia, porque bueno, es un montón de información. Espero que les haya aportado algo y cualquier cosa estoy a las órdenes. Si me quieren contactar o escribir con Mariana, Mariana les pasa mi mail y me escriben si tienen alguna duda o quieren algún material como para ampliar el tema después, ¿sí? Muchas gracias. No, por Gracias. favor. Muchas Bueno, gracias. mucha suerte. Gracias. Que pasen muy bien, hasta luego. Chao. Chao.